Hola, bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión del curso InterPBL, Aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios. En esta sesión vamos a ver cómo manejar las actividades dentro de la clase. Vamos a comenzar. Hay una frase que me gusta mucho de Sir Ken Robinson que dice: cada granjero o jardinero sabe que uno no puede hacer que una planta crezca. La planta crece por sí misma. Lo que uno hace es proveer las condiciones para el crecimiento. Pensemos en esta frase y cómo se relaciona con nuestra labor como docentes en el aula. ¿Qué tipo de jardineros somos? ¿Cómo nutrimos, cómo regamos, cómo alimentamos a esas plantas, a esas plantitas que tienen que crecer, que son nuestros estudiantes? Vamos a hacer un ejercicio de escritura rápida para empezar. Esto ya se lo saben. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi papel dentro de un aula PBL? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo doy mi clase? Piénsenlo en el contexto de un aula PBL. Pausa el video en este momento y haz tu ejercicio de escritura rápida. Muy bien. Espero que hayas reflexionado sobre tu papel. Hoy vamos a ver una serie de acciones que podemos hacer en el aula. Y quisiera empezar con esto. Tenemos que hacer un cambio de paradigma para los docentes. Nosotros ya no vamos a ser esa figura que siempre está al frente del pizarrón, dando cátedra de lo que sabemos y transmitiendo el conocimiento a los estudiantes. No vamos a llevar a los estudiantes de la mano en cada momento del proyecto. Sí vamos a intervenir, sí tenemos que apoyar, pero tenemos que promover que ellos desarrollen sus propias habilidades. La mayoría del tiempo el profesor o la profesora está supervisando, está dando soporte a las interacciones entre estudiantes y da ayuda personalizada y diferenciada a individuos o a equipos. Entonces, tenemos que aprender a balancear el trabajo, el tiempo de trabajo individual con el tiempo de trabajo por equipo o el trabajo grupal. También el tiempo de instrucción directa, que es el tiempo que dedicamos de manera tradicional a dar una clase, tiene que estar balanceado entre la parte grupal y la parte a grupos pequeños. Es decir, ahí viene la parte de la diferenciación y de la personalización. Entonces, siempre hay que buscar el balance entre estos tipos de trabajo y tiempos de trabajo. Y como estamos hablando de proyectos, pues es una excelente oportunidad para implementar en clase para nuestros alumnos herramientas del Project Management, como utilizar calendarios, contratos o normas, llevar una bitácora del aprendizaje, un registro, puede ser a través de un blog, por ejemplo, tener las planeaciones a la mano, es decir, tus planeaciones como profesor y las planeaciones de los propios estudiantes para resolver sus proyectos, ¿no? Y además, algo muy importante, los checkpoints, itinerarios y fechas de entrega, hay que establecerlos, pero hay que hacerlos flexibles. Es decir, conforme vayamos evaluando cómo va el desarrollo del proyecto, tenemos que hacer algunos ajustes en las fechas. Lo que sí es súper importante es establecer la fecha de entrega final, porque de esa manera tú puedes regular o gestionar de alguna manera el estrés y la apuración, digamos, por terminar el proyecto. Bien, entonces, ¿qué hacen los docentes? Pues establecen rutinas y estructuras. ¿Qué tipo de estructuras podemos establecer? Por ejemplo, ¿qué recursos vamos a utilizar en clase? ¿No? Nosotros podemos proveer los textos, las herramientas tecnológicas, los equipos de laboratorio, incluso herramientas mecánicas si el proyecto requiere de elaborar algo, construirlo, ¿no? También podemos tener poder de decisión sobre cómo vamos a arreglar el salón. ¿Cómo vamos a colocar las mesas, las sillas para el trabajo individual, el colaborativo? O vamos a tener estaciones de trabajo, es decir, en un grupo de sillas va a haber lectura, en otro grupo de sillas va a haber video, o en otro grupo va a haber elaboración de un prototipo, etcétera, ¿no? Y también si vamos a establecer una zona para dejar los materiales o no. Y algo que es muy recomendado es tener un muro del proyecto o un sitio web, por ejemplo, donde tengas
concentrado una serie de elementos, de materiales que sean relevantes para los estudiantes. Por ejemplo, algo muy utilizado es colocar en el muro las preguntas eje, el reto o las preguntas específicas de cada una de las materias, también para que los estudiantes los tengan a la vista, a la mano y sepan siempre hacia dónde y qué quieren lograr, ¿no? Puedes colocar también las need to know questions que van a servir de guía para la indagación, ¿no? Puedes colocar las rúbricas para siempre tener a la mano los criterios de calidad, ¿no? O sea, que los chicos sepan si están trabajando en sus prototipos, que sepan qué se les va a evaluar para saber hasta dónde tienen que llegar y cómo seguir mejorando cada vez, ¿no? Puedes poner los calendarios, puedes poner un registro de tareas, es decir, de los borradores o de las tareas que hay que entregar, etcétera, ¿no? También es muy importante tener a la mano los acuerdos de los equipos, ¿no? Esos contratos que ellos elaboraron para cuando haya algún problema, una situación entre ellos o en el grupo, en la dinámica grupal, pues tú puedas referirte a esos documentos para discutir y volver a establecer, digamos, las rutinas y los acuerdos para que todo funcione y fluya. También es muy importante colocarles una lista de recursos a los estudiantes, es decir, dónde pueden consultar, qué páginas, qué libros, etcétera, ¿no? Incluso puedes colocar fotos de clase, lo cual puede ser una forma de motivar a los alumnos o de que ellos vean reflejado el esfuerzo que están haciendo durante el proyecto, ¿no? Colocar las fotos de momentos importantes, del evento detonador, de alguna sesión donde elaboraron algún prototipo o de la sesión de retroalimentación con los expertos, etcétera. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de rutinas que pueden establecer en sus salones de clase. Las rutinas son muy importantes porque imagínense un pintor, una pintora que tiene un estudio todo desordenado, que no sabe dónde están sus pinceles ni sus pinturas y le faltan cosas y un día pinta en la mañana y otro día pinta en la tarde. En realidad va a ser muy difícil que salga un proyecto creativo, bonito y padre, ¿no? Entonces, nosotros lo mismo en la clase tenemos que establecer rutinas para dar esa estructura que le permita a los estudiantes ser creativos y generar soluciones novedosas, útiles y factibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, al comienzo y al final de la clase puede hacer una pregunta rápida de check-in de qué aprendimos ayer, qué vamos a hacer hoy, cuáles son nuestras preguntas de investigación, etcétera. Pueden reflexionar sobre las metas de aprendizaje, las normas, ¿no? También pueden establecer protocolos para hacer las transiciones, es decir, para no perder tanto tiempo en dando indicaciones de chicos, formen equipos de 3, etcétera, puedes enseñarles o dedicar unas sesiones a enseñarles con señales visuales o sonoras qué tipo de transición hay que hacer para que cuando la señal se coloque o suene, etcétera, los estudiantes sepan perfectamente cómo se tienen que acomodar, cómo se tienen que mover y qué tipo de trabajo van a realizar. Otro tipo de rutinas es cómo vas a distribuir el material de trabajo. ¿Vas a entregarlo tú personalmente a cada equipo o lo puedes colocar en un sitio específico del salón siempre o designar a un miembro del equipo que se encargará de recoger materiales, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a ser tus políticas de asesorías o coaching? ¿Va a ser por WhatsApp? ¿Va a ser a través de Zoom? ¿Vas a poner una política de pregúntale a dos antes de ir con el profesor, ¿no? ¿O vas a establecer tus horas de oficina o tu help desk en algún momento? Todo eso lo puedes definir y estructurar. También puedes hacer rutinas para hacer pausas, para revisar normas, ¿no? Un protocolo tipo tiempo fuera para revisar consensos con estrategias como Fist to Five, que simplemente indicas el grado de satisfacción o de acuerdo con alguna política o alguna decisión, o check-ins dentro del equipo, ¿no? Por ejemplo, esta me gusta, la del stand-up, porque les puedes decir, ok, chicos, hagan un stand-up antes de comenzar el desarrollo de sus prototipos. Entonces, el stand-up es de la siguiente manera. Tiene 1 minuto cada miembro del equipo para completar las 3 frases, que es ayer hice, mis metas hoy son, y algunos obstáculos que he tenido son estos, ¿no? Eso lo hace cada miembro del equipo, el resto escucha a su equipo, ¿no? Y en ese momento, pues es como un team back donde ellos pueden establecer qué es lo que tienen que hacer en ese día para lograr sus objetivos.
Y como ven, si los equipos son 3 o 4, pues les toma menos de 5 minutos. Muy bien, ahora es tu turno para que elabores tu primer video como docente PBL, ¿no? Lo que vas a hacer es tomar tu teléfono celular y vas a grabar un video corto donde expliques cómo sería un día en tu propia aula PBL, ¿no? Describe en el video cómo está acomodado el salón, qué rutinas, normas y protocolos tienes establecidos, cómo transitas del trabajo grupal al de equipos y al individual, qué herramientas de manejo de proyectos se están usando en tu aula y sobre todo, qué estás haciendo tú para asegurar el éxito de tus estudiantes en el proyecto. Es decir, tú cómo vas a intervenir para que ellos lleven a buen puerto el proyecto. Es decir, no les vas a hacer todo el proyecto, pero sí les vas a dar ese apoyo que necesitan. Entonces, pausa el video ahora y elabora tu primer video como docente PBL. Muy bien, continuamos. Los checkpoints. Checkpoints son todas esas intervenciones que vas a hacer para asegurar el avance del proyecto con calidad, ¿no? Entonces puedes hacer check-ins rápidos, o sea, acercarte, preguntar cómo van, qué han hecho, qué necesitan, ¿no? Pero aquí es súper importante, aunque sea informal o que sea rápido, toma nota. Puedes hacer una grabación de voz, hacer un post-it, ¿no? Todo tiene que estar registrado para que tú puedas consultar después cómo fueron esas intervenciones, ¿no? También puedes encargarles a los chicos que preparen una conferencia al profesor, es decir, chicos, chicas, por favor, mañana me van a presentar en 2, 3 diapositivas qué han logrado hasta ahora en el proyecto, cuáles son sus obstáculos y hacia dónde van, ¿no? Eso los obliga a armar algo y a reflexionar sobre lo que han hecho, ¿no? Esto lo pueden utilizar con equipos que pues un poco pierden el tiempo durante la clase, entonces así ellos sienten que va a ser una evaluación, ¿no? Una revisión con el maestro a solas, digamos, para que tú puedas también intervenir en el momento apropiado, ¿no? Puedes programar sesiones de retroalimentación entre pares, ¿no? O protocolos de discusión entre alumnos, sobre todo mucha autoevaluación, ¿no? Con las rúbricas en mano, protocolos para definir metas y acciones siguientes, entrevistas que les puedas hacer, ¿no? Tú les puedes mandar las preguntas por anticipado y ellos tienen que preparar la respuesta y saben que los vas a entrevistar y que tienen que dar o rendir cuentas, digamos, ¿no? También puedes hacer esos checkpoints a través de encuestas, no sé, en Google Forms o a través de quizzes, ¿no? Para checar cómo va su avance en el aprendizaje. Aquí vamos a discutir un poco sobre la formación de equipos, que es una de las actividades más complicadas y más importantes en el PBL, ¿no? Básicamente la filosofía es adiós amigos, ¿no? Porque no necesariamente, no es que esté prohibido, pero muchas veces los amigos pues sí son muy buenos para pasar el rato, pero no necesariamente para el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces aquí es muy importante que los estudiantes estén conscientes que colaborar no significa dividirse el trabajo y juntarlo al final, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la colaboración. La colaboración tiene que tener estos 3 elementos, que haya interacción entre los participantes, que haya procesos de innovación, ¿no? Para la solución del problema y que se reconozca la interdependencia entre todos los miembros del equipo. Entonces nosotros como facilitadores del proyecto tenemos que promover que haya colaboración en estos términos. Y los equipos deben de estar formados por afinidad, es decir, afinidad por la temática, ¿no? Por el tipo de soluciones que quieren encontrar cada uno de los estudiantes. Y además tienen que estar bien balanceados y con papeles definidos, es decir, no poner a alumnos, puros alumnos tímidos en un solo equipo o puros alumnos que son líderes natos, ¿no? En un solo equipo. Entonces, una manera de incentivar el liderazgo de todos dentro de un equipo es que adquieran papeles más del tipo de managers, es decir, tú vas a ser el manager o el director de la parte creativa, tú de la parte de investigación, tú de la parte de ingeniería, ¿no?
Y es decir, con esta figura, el manager, tú eres el encargado de la parte creativa, por ejemplo, pero no significa que solo tú vas a hacer la parte creativa. Es decir, tu trabajo es que la parte creativa del proyecto suceda y eso lo tienes que hacer en colaboración con el resto del equipo. Es decir, tú eres el líder para establecer políticas, acciones, etcétera, pero tienes que involucrar a todos en los procesos creativos, por dar un ejemplo. Entonces, de esa manera, le das oportunidad a todas las personas para que desarrollen sus habilidades de liderazgo. ¿Y cómo podemos hacer un equipo balanceado y con papeles definidos y por afinidad? Pues hay que conocer a los estudiantes, ¿no? Hay que conocer, ellos tienen que conocerse a sí mismos y conocer a sus compañeros. Entonces, dos actividades o documentos que pueden redactar es hacer su perfil de estudiante, es decir, que ellos identifiquen cómo son, cómo estudian, cómo aprenden, qué fortalezas tienen y qué debilidades tienen. Y además que hagan un retrato de su colega, es decir, cómo se imaginan que debe ser su colega ideal, qué características tiene, con qué tipo de persona les gustaría trabajar. Entonces, con esa información en mano, tú puedes ayudar a la formación de equipos balanceados. Sí tienes que dejar que ellos formen sus equipos, obviamente tomando en cuenta esto, pero tú tienes la facultad como maestro o como maestra de intervenir para hacer esos ajustes para que los equipos queden balanceados. Además, ya una vez que forman los equipos, no hay que pensar que son equipos que ya van a estar así para todas las sesiones. Sí, quizás son el equipo núcleo para el proyecto, pero dependiendo de la actividad que estés realizando en tu aula, puedes formar equipos temporales, ¿no? Para dar asesoría o formar equipos por función dentro del equipo. Es decir, a ver, todos los directores creativos necesito que vengan a esta estación porque van a aprender a utilizar esta herramienta de diseño, por ejemplo, ¿no? O formar grupos específicos para darles retroalimentación si tú ya identificaste que se necesita dar una mini lección o un mini taller, etcétera. Y bueno, quisiera recalcar, ya lo mencioné, pero que el PBL no es una experiencia que se vive principalmente en casa, es una experiencia que se vive en el aula, o bueno, en el aula, en la escuela, digamos, ¿no? Puede ser fuera de la escuela, pero es algo que se hace de manera, digamos, con la presencia del facilitador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en clase, ¿no? Formular preguntas, identificar recursos para responder preguntas, lluvias de ideas, ejercicios de colaboración con expertos y entre estudiantes. Claro que sí se pueden dar lecciones y andamiaje para adquirir conocimientos y habilidades clave, pero recuerden que siempre tienen que estar conectados con los milestones, con los productos entregables, ¿no? También hay que dedicar tiempo en clase a la creación de productos para criticarlos y revisarlos y mejorarlos, ¿no? En este proceso de mejora continua de los prototipos. También podemos aprovechar las clases para hacer evaluación formativa y sumativa, ¿no? Lo que habíamos hablado en sesiones anteriores. Y sobre todo, dar momentos para la reflexión, ¿no? Eso es lo que va a terminar de amarrar todo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos manejar el tiempo entonces? ¿No? Si hay que hacer un montón de cosas y el proyecto es complejo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar muy bien el tiempo. El tiempo de trabajo en el proyecto no debe de ser ambiguo, es decir, no vamos a hacer esto de, chicos, bueno, hoy tienen toda la clase para trabajar en su proyecto y ya, ¿no? Y no sabemos qué van a hacer, realmente ellos tampoco saben cómo lo van a aprovechar y tú ni siquiera te das cuenta si avanzaron o no, ¿no? O te pueden decir, sí, profe, yo me voy a ir a la biblioteca a trabajar en el proyecto, ¿no? Pero pues no sabes realmente qué van a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que definir metas, es decir, ok, chicos, en esta clase vamos a trabajar en el proyecto, pero vamos a definir cuáles son las metas de esta sesión, qué tareas van a realizar. Y hay que hacer la reflexión tanto al principio como al final. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr esto? Entonces, hay que mantener la estructura, ¿no? Y el centro en los estudiantes mediante lecciones regulares, pero utilizando el modelo del taller. ¿En qué consiste el modelo del taller? Esta es una propuesta para una clase de 50 minutos, ¿no? Se comienza con una mini lección, ¿no? Que puede durar de 10 a 12 minutos. Aquí puede reforzar conceptos clave, etcétera. Después se recomienda dedicar unos 30 a 32 minutos al trabajo, es decir, manos a la obra de los estudiantes, ¿no?
Pueden ser unos 15 minutos de corrido y después hacer una pequeña reconexión, ¿no? Puede ser a través de una pequeña reflexión, un protocolo, un mensaje, ¿no? Para también como dar ese boost, ¿no? Ese empujoncito para que sigan trabajando los siguientes 15 minutos, ¿no? También para hacer ajustes a mitad del camino. Y siempre es importante dedicar 8 a 10 minutos para la parte de reflexión y cierre de la clase, ¿no? Es decir, en este momento, es decir, qué hemos aprendido, qué hemos logrado, cuáles son los obstáculos que superamos, cuáles son los obstáculos que nos falta superar, ¿no? Que necesitan, etcétera, ¿no? Y bueno, para terminar esta parte del manejo de actividades y el tiempo, pues básicamente es cómo sobrevivir al reloj, ¿no? Siempre tenemos una fecha de entrega final, se nos acaba el semestre, ¿no? Entonces siempre es importante tener claro cuántas semanas nos quedan, cuántas clases nos quedan para la entrega final, ¿no? Y algo que vamos a tener que hacer lamentablemente, pero que es muy necesario cuando implementemos un proyecto es kill your darlings, ¿no? O sea, tienes que deshacerte de así tus lecciones favoritas, quizá, ¿no? Digo, no siempre va a pasar, pero va a haber un momento en el que vas a tener que decir, bueno, pues es que esta actividad me queda muy bonita o esta clase me encanta y es mi favorita, pero hay que siempre cuestionarla, ok, ¿realmente va a aportar para el logro de la meta del proyecto o es algo que muy padre que ellos pues sí les va a servir que lo sepan, pero digamos para otra cosa, ¿no? Entonces, sí, ni modo, hay que hacer de tripas corazón para matar a nuestros aspectos y actividades más queridas, ¿no? Pero todo con en pos de realizar el proyecto, ¿no? Y entonces, para liberar un poco de tiempo, ¿no? En nuestras aulas, pues podemos utilizar la estrategia del aula invertida, ¿no? Es decir, si hay una lección o algo que les tenemos que dar, se las podemos dejar de tarea en forma de video y ya cuando lleguen a clase, pues irnos un poco más rápido o ir más directo a la parte del trabajo y la creación y la revisión, ¿no? De los productos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo para la sesión 5. Y ya solamente nos queda la sesión número 6, que se trata de construir la cultura del PBL en nuestras aulas y en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Y pues les agradezco mucho que sigan participando en este curso, síganse atreviendo a lo desconocido, han llegado muy lejos, lo están haciendo muy bien, así que vamos a dar el último jalón para concluir este curso. Muchísimas gracias, yo soy Joaquín Ramírez y nos vemos en el siguiente video.